hemos invitado al set al doctor, abogado penalista, Andy Carrión, para un poco hablar del tema, escuchando un poco los personajes que han salido a comentar el asunto. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabricio. Muy amable por la invitación. Primero, hagamos el disclaimer. Yo quiero saber qué opina usted personalmente del asunto de la pena de muerte. Sí. Bueno, yo estoy en desacuerdo con la implantación de una pena tan grave como es la pena de muerte, ¿no? Y por temas básicamente constitucionales y de respeto de derechos humanos, ¿no? Constitucionalmente, porque ya la única forma expresamente establecida en nuestra Constitución para el establecimiento de esta pena es precisamente la guerra externa. Y de hecho, eso tampoco se ha aplicado en nuestro país, incluso desde que estuvo vigente esto en nuestra Constitución. Pero también porque nosotros somos parte de convenios internacionales que excluyen esta posibilidad de inserción en nuestro Código Penal. Y todo el trámite que tendría que pasar si es que en alguna oportunidad tanto los congresistas como el Poder Ejecutivo se decantan de manera real por la implantación de pena de muerte. Eso por un lado. Pero por otro lado, también en el tema teleológico, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque se supone que ellos quieren, el Ejecutivo con estas propuestas, cada vez que existe un alto índice de criminalidad y también el Legislativo, si lo que buscan es amedrentar a los delincuentes, inhibir a los delincuentes para que estos sigan cometiendo delitos, Sí. criminológicamente, Fabricio, en todas las latitudes y múltiples estudios, han demostrado que la implementación de pena de muerte no va a amedrentar a los delincuentes, no va a inhibirlos de la comisión de delitos. Entonces, si uno busca la reducción de los índices de criminalidad, implementando una pena tan grave como es la pena de muerte, que es irreversible también, por cierto, pues entonces tampoco se va a lograr el objetivo que se busca. Es por ello que yo comparto con lo que tú hace un momento dijiste, que cada que el Ejecutivo está en problemas, ¿no? y se descontrolan los índices de criminalidad, vuelve a la discusión. Es más, la misma Presidenta de la República ha dicho, estamos pensando en la pena de muerte. Bueno, ¿le parece si la escuchamos? por supuesto. Escuchémosla por supuesto. para refrescarnos un poco la memoria, porque realmente ha avivado el debate. Adelante. A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras, a emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro. A estos les digo, estoy pensando firmemente en la pena de muerte. Yo soy cristiano. Muerte, así, abiertamente, ¿no? Básicamente. Pero también hay muchos que están a favor. Yo soy uno de esos. Entiendo que hay, en ciertos casos sí, pero es bien difícil. Y corríjame usted, creo que tendríamos que primero salirnos de la corte, y lo cual nos tomaría, ¿cuánto? 2 o 3 años, porque Como es un mínimo. trámite bien engorroso, bien complicado, de idas y venidas, no solamente de documentos, sino de posiciones políticas que se tienen que afianzar. Entonces sí parece una vieja confiable, parece una palabra populista esa. Es muy populista y de hecho yo creo que eso lo sabe la propia Presidenta de la República, porque ella mencionaba, lanzado, que estoy pensando. Bueno, lo viene pensando desde el inicio de su gobierno, cuando surgían precisamente los problemas. Recordarás tú el de sicariato de menores, etcétera. Dijo no solamente que iba a incluir a los menores de edad dentro de responsabilidad penal, sino que además para aquellos mayores iba a proponer la pena de muerte. Así es que cada que existe un desborde de la ola de criminalidad, Fabricio, tú bien lo sabes, los del Ejecutivo, y no solo la Presidenta de la República, sino los demás, reconducen el debate a un tema que si de verdad ya lo han evaluado, que si de verdad seriamente quieren incorporarlo en nuestro ordenamiento jurídico, ¿por qué no ya lanzan la propuesta al Poder Legislativo a través de un proyecto de ley? Eso yo creo que sí realmente tendría algún tipo de credibilidad en lugar de decir estoy pensando. Bueno, puede pensar muchísimas cosas, pero el pensar no va a solucionar tampoco los problemas de la criminalidad. Y yo creo que el Ejecutivo, y recordarás tú cuando empezamos a hablar de esta pena de muerte hace algunos meses, dijeron que van a armar mesas de debate en las provincias, etcétera. ¿De qué nos ha servido? Si realmente el Ejecutivo cree que esa es la solución del problema, pues
envíen el proyecto de ley al Congreso de la República. Y si el Congreso de la República está firmemente convencido de que la inclusión de la pena de muerte va a solucionar los problemas de criminalidad, ¿por qué no comienzan, por ejemplo, por solicitar nuestra desadhesión al Convenio de Derechos Humanos del Pacto de San José? Yo creo que eso ya podría evaluar la seriedad de las propuestas, pero al día de hoy todas son discusiones. Y de hecho nosotros estamos teniendo esta discusión a raíz de lo que la presidenta precisamente acaba de mencionar. Vamos a profundizar un poco en el tema porque el señor Morgan creo también ha hablado del asunto y nos ha tratado de ponerle el parche a la gente que evidentemente iba a pensar que esto era un tema populista. Él ha dicho que no lo es, más bien que es el sentir de la población. Escuchemos. Okay. No, no es una medida populista, es una medida muy sentida por la población. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ampliar el nivel de sanciones drásticas con el fin de inhibir justamente este tipo de acciones que se asemejan al terrorismo urbano, a la violencia que está desatada en algunos puntos del país y que tenemos que combatir con firmeza. Ya, pero tiene asesores, me imagino, el señor para... Y el término que está usando es precisamente el de inhibir. La pregunta es jurídica o criminológicamente, porque digamos, la ciencia criminológica está ya realmente muy por encima y en exceso de las investigaciones de este tema. Realmente logra inhibir, y es el término que he usado. ¿Qué significa? Primero, expliquémosle a la gente la palabra inhibir. Bueno, inhibir sería motivar negativamente a los potenciales delincuentes a que cometan un delito en base a la amenaza de que influir en ellos para que no lo hagan. En base a la amenaza de que de cometerlos les correspondería la pena de muerte. Sin embargo, eso no va a lograr hacerse Fabricio, porque incluso, ¿no?, el delito de extorsión y el delito de sicariato en las versiones agravadas en nuestro Código Penal tienen la cadena perpetua como una pena máxima. Y la pregunta es, ¿la cadena perpetua ha logrado reducir los índices de extorsión agravada? No, están en aumento. Y si se incorpora también la pena de muerte, la consecuencia va a ser lo mismo, con lo cual científicamente desde el ámbito criminológico, Fabricio, y lo está demostrando nuestro propio Código Penal actualmente, las penas graves no solucionan el problema. Ya tenemos las cadenas perpetuas. Son dos soluciones que deben ir en caminos paralelos, porque tampoco queremos poner penas muy leves, ¿no? O sea, a un extorsionador no le queremos poner ni 5 ni 8 años. Por supuesto, ¿no? Y ahí se tiene que atender a la gradualidad de la sanción. Es evidente que si hay un sí no le va a corresponder y no debiera corresponderle una sanción leve, es decir, 5 años de pena privativa de libertad, por ejemplo. Sino lo que es en la versión agravada puede ser hasta 25 años de prisión. Sin embargo, yo creo que extender ello a la cadena perpetua, que ya nuestro Código Penal lo tiene, no ha derivado en un control de la criminalidad, con lo cual todo lo que dicen los congresistas, algunos congresistas que recurren a estas propuestas, y lo que dice el Poder Ejecutivo es un distractor nada más, Fabricio. ¿Por qué? Y repito, si tuvieran reales intenciones de incluir la pena de muerte en nuestro Código Penal, ya estarían enviando nuestra desadhesión al Pacto de San José, a la Corte Interamericana, y no lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? O estarían enviando un proyecto de ley al Congreso de la República. Fabricio, ¿por qué no lo hacen? Sí. Entonces ellos mismos están desacreditando la seriedad de sus propuestas. La presidenta diciendo estoy pensando, bueno, ya no debería de pensar, debería ponerse manos a la obra más bien para controlar la criminalidad. Y también el propio ministro Quero, que el término inhibir a los delincuentes de que cometan un delito no tiene ningún sustento fáctico, ni doctrinario, ni dogmático, ni científico, Fabricio. Y ese es el real problema, porque en lugar de concentrarse, por ejemplo, potencializando los servicios de inteligencia de la policía, dotando de mayor aparato logístico, incluso separando a los malos policías del control de la criminalidad, que es lo que realmente debe atender o ocupar al Ejecutivo, están distrayéndonos con una discusión que no necesariamente va a llevar a un buen puerto, y no porque estemos en desacuerdo, sino porque realmente el Ejecutivo no está implementando las medidas reales para materializar esa propuesta de la pena de muerte. Doctor, quiero entrar al tema teleológico, como se dice, al tema de fondo de la pena de muerte. Pero antes, escuchemos al defensor del pueblo, el señor José Gutiérrez, porque él tiene una opinión absolutamente contraria de la que tiene el ministro de Educación. Adelante, por favor. No estar proponiendo penas de muerte. Tu irresponsabilidad, tú creaste ese monstruo. O sea, tú como comunidad y tú como Estado, creaste ese monstruo. Ya no debes crear más monstruos. Es que ¿saben qué están pensando? En que como ya de acá a un año dejan el cargo, entonces hay que hacer cualquier cosa. Hay que empezar a hacer operativo, más operativo, más operativo.
y van a dejar el gobierno y va a venir el segundo con una sociedad mucho más convulsionada, con una población, con unos jóvenes que primero van a ser un lastre porque no saben hacer nada, no han desarrollado potencialidades y su única ruta va a ser la delincuencia. Doctor, ¿qué opina usted? Bueno, es cierto de que les queda ya muy poco tiempo al Ejecutivo y también al Legislativo y que ellos van a ser medidos por las opciones o legislación populista No en está las próximas propugnando. elecciones. Y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, es decir, ¿qué pueden hacer en el resto del tiempo que les queda? Y yo creo que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es concentrarse en el control de la criminalidad, pero no a raíz de promover discusiones, Fabricio, ya son Es que ociosas. es lamentable. Estamos sí. al final ya de un gobierno. Yo creo que eso es lo Da puntual la que ha impresión de dicho. que no saben, o sea, si están hablando de estas cuestiones que suenan a populistas realmente, porque uno conversa con gente entendida como usted y entiende, se da cuenta de que esto es inviable en el corto plazo, es populista entonces me da la impresión de que no saben qué hacer. Es que no saben qué hacer y lo que quieren es brindar un mensaje a la población de que se está haciendo algo, pero ese algo es muy fatuo, es gaseoso, no es nada al final, al fin y al cabo. Yo lo que creo que se tienen que exigir al Poder Ejecutivo qué medidas reales están tomando para el manejo, el control de la criminalidad. Y eso hasta ahora no lo hemos escuchado, Fabricio, ¿no? Cuando sale el ministro del Interior y la prensa le pregunta justificadamente el por qué la criminalidad se está desbordando, él dice de que todo lo contrario, de que más bien se está controlando. Entonces, ¿cuáles son las cifras reales que deben mostrar para ello? A ver, doctor, yo y algunos periodistas no estamos muy de acuerdo en el callejón oscuro por el callejón oscuro. O sea, creo que en algunos casos están siendo un poco ya abusivos con el tema porque se deberían reconocer algunas cosas. El 2024 ha sido un año positivo en términos de descabezamiento de ciertas bandas. Creo que han habido ayer me pasó la data el almirante Montoya, Santi, pásamela de nuevo. Estamos hablando de por lo menos en el último mes más de 1.500 personas con requisitoria por extorsión detenidas. O sea, hay un número. Sin embargo, da la impresión, y no es mi ánimo criticar por criticar, la verdad, no tengo nada en contra de la señora Dina Boluarte ni del señor Santibáñez, pero tienen que tomar decisiones concretas y no hablar de humo, porque pueden tener toda la cifra del año pasado y del último mes, pero esto que están diciendo indica que realmente no tienen una idea clara de cómo solucionar el Es que no asunto. tienen absoluta idea, Fabricio. Ahora, tampoco, y hay que reconocerlo, es de que esta gestión tenga toda la responsabilidad de la explosión del índice de criminalidad. Ahí tenemos pues a los Ginos Costa, ahí tenemos a los Carlos Basombrío, que en su oportunidad ocuparon el Ministerio del Interior. Ahora, airadamente critican al actual ministro, pero la pregunta es qué han hecho también en anteriores gestiones para reducir los índices de criminalidad, porque esta explosión también viene de años atrás, y es lo único que yo le concedo en su análisis al ministro del Interior, ¿no? Porque él dice que ha tomado no una papa caliente, sino una papa quemada. Puede ser, pero el problema es de que eso tampoco lo enerva de su responsabilidad de controlar realmente la criminalidad, más allá de que gestiones anteriores hayan sido sumamente responsables con no controlar a tiempo los índices de criminalidad, es cierto. Por ejemplo, el tema de los pulpos no viene del año pasado, del mes pasado, No. viene de hace 10 o 15 años atrás, cuando se estaban formando ellos en Trujillo, por ejemplo. ¿Qué se hizo para controlar esa criminalidad en las gestiones anteriores? Nada. Y horrendamente vienen hoy estos personajes que han ocupado el Poder Ejecutivo a criticar absolutamente todo. Nosotros no hemos estado en el Ejecutivo nunca, eso es lo que nos da cierta objetividad para criticar todos estos temas, pero desde el ámbito estrictamente jurídico, Fabricio, no se está haciendo nada y se está reconduciendo únicamente a la discusión de las normas, de las leyes, como si las leyes por sí mismas fueran capaces de reducir los índices de criminalidad. Pueden el día de mañana implementar la pena de muerte para todos los delitos. Igual se van a seguir cometiendo los delitos. Le voy a preguntar por la pena de muerte ahora, pero antes de eso, ¿qué opina usted de la opinión del doctor Abanto de 40 días reformar el sistema de justicia? Básicamente haciendo permanente lo que es provisional en cuanto a oficinas del Poder Judicial que están actuando, juzgados, ¿cómo se les llama? Juzgados provisionales, Sí. convertirlos en Sí. cuestiones ya permanentes. Bueno, yo creo que un juez titular, ya sean fiscales titulares o jueces titulares, tienen mayor independencia, porque recordemos de que estas salas provisionales son puestas a dedo, o bien en la Corte Suprema por quien dirige la Corte Suprema o el presidente del Poder Judicial, o bien los jueces superiores por los presidentes de las Cortes jurisdiccionales superiores o provinciales. Entonces no hay seguridad. Si uno no decide de acuerdo como quien le gusta, pues entonces
entonces es apartado del cargo. Yo creo que es importante esta apreciación que ha dado el doctor Abanto, en el sentido de que una decisión más acorde, más garantista, implica a jueces titulares, porque tienen una seguridad de que una decisión, por más o menos populista que sea, van a seguir permaneciendo en el no los cargo. van a sacar por No lo los que van a ellos sacar hagan. simplemente por una decisión que fue poco populista o muy populista. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que también hay gran responsabilidad por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Durante los últimos tiempos, Fabricio, nos hemos concentrado en perseguir a estas supuestas organizaciones políticas, que evidentemente tienen gran responsabilidad de actos de corrupción, lavado de activos, pero hemos descuidado a la verdadera criminalidad, esa criminalidad campeante, los extorsionadores, organizaciones criminales de tratas de personas, minería ilegal. Para ellos sí no hay equipos especiales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo que debería de hacer, teniendo una concordancia razonable de lo que antes se decidió para conformar estos equipos especiales lavajatos, un equipo especial, por ejemplo, para el tema de las extorsiones, tanto policial como fiscal. No tenemos esa proactividad por parte de estas autoridades para luchar contra la verdadera criminalidad. Hace poco, el ex coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, que fue Jorge Chávez Cotrina, él reconoció que casi a todo calificaban como organización criminal, ¿no? Caso PPK, necesitaban 3 o 4, bueno, organización criminal, entonces fueron enfocándose mucho en los políticos, que yo creo que sí hay políticos corruptos y hay que encerrarlos si son corruptos, pero el problema es de que la verdadera organización criminal no ha sido desmantelada en nuestro país. Y han desvirtuado tanto ello de que cualquier persona hace una denuncia y abren investigaciones a medio mundo, y la propia fiscalía no ha sido eficaz en la reducción de los índices de criminalidad, porque no solamente es responsabilidad de la policía, ojo Fabricio, sino también es responsabilidad de quien persigue el delito en nuestro país. Lo señala la Constitución. ¿Quién es? El Ministerio Público. Y tenemos a un Poder Judicial que cree que su función es también luchar contra el crimen, ¿no? Si ya tienes un expresidente del Poder Judicial que dijo, vamos a luchar contra el crimen. Oye, esa no es tu función. En lo absoluto. Es el ABC del derecho. Tú te tienes que poner en el medio. No, tú eres quien decide. Hay garantías para el imputado, hay pruebas para el imputado, lo vamos a mandar preso preventivo, no, lo condenamos o no. Pero no puede salir un presidente del Poder Judicial, el anterior me refiero, a decir de que no, ellos también van a ponerse del lado de la fiscalía. Entonces cada uno tiene que concentrarse en sus competencias. La fiscalía en luchar contra el crimen conjuntamente con la policía, y el Poder Judicial evaluar realmente las pruebas, las evidencias para tomar las decisiones de condenar o absolver, porque pareciera que en ocasiones el mismo Poder Judicial tiene temor de absolver cuando se debe. A ver, no quiero ponerme denso, doctor, pero quizá es estos años de cultura del espectáculo, como lo llamaría Mario Vargas Llosa, donde se ha farandulizado. O sea, los fiscales antes no salían a declarar, no eran protagonistas estelares de la historia, no era así. Ahora parece que el TikTok les ha ganado. ¿Eh? No, y se les ha dado mucho poder. Mira, hay un caso bien paradigmático. ¿Quiénes han participado de la elaboración de este nuevo Código Procesal Penal? Uno de los más insignes representantes, Arsenio Oreguardia, ex abogado de Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular, que luego fue incluido dentro de esta investigación. Y resulta que ahora se han dado cuenta todos de que hay un excesivo poder que se le ha dado a la Fiscalía, y lo peor de todo, que no es controlado por el Poder Judicial. En ocasiones parecen simplemente comparsas de lo que hace la Fiscalía en el caso de la acusación de Keiko Fujimori. Tenemos a un juez, Víctor Zúñiga, que no ha cumplido su labor de controlar si era eficiente o deficiente la acusación formulada por José Domingo Pérez. ¿Y qué hace? Origina gastos al Estado, tienen que ir a un juicio oral, luego anularlo. El Poder Judicial parece una continuación de la Fiscalía nada más. Y esos recursos que tú y yo lo pagamos con nuestros impuestos, ¿por qué no más bien se designan para luchar contra la verdadera criminalidad? Hacer un verdadero control, tener jueces realmente que tienen los pantalones puestos y que dicen, no, es que fiscal, has hecho mal tu trabajo. No te voy a devolver la acusación 19 veces, porque ya te he jalado pues 19 veces, te estoy dando 19 veces para que apruebes el examen. Y luego, con la consecuencia de que todo el recurso desplegado y desgastado, no solamente en el ámbito logístico personal, sino también en el ámbito material, pues se va al tacho. Doctor, ¿y qué papel tiene la prensa en eso? Permítame solamente una línea. Claro. Porque la prensa debería haber saltado hasta el techo con ese juez que le ha permitido 19 veces eso al fiscal. Porque estamos hablando del orden establecido, ¿verdad? Porque la prensa tendría que decirle, hey, señor, ya eso ya no funciona, ese señor ya está jalado. Mira, yo creo que la prensa siempre es un poder del Estado.
¿no? Un poder fáctico, no un poder formal constitucionalmente reconocido, pero la prensa tiene mucho poder tanto para advertir todo tipo de irregularidades, ilicitudes o Sí. deficiencias del funcionamiento propio del Estado, como también para encubrir. Sí. O sea, como en todo, ¿no? Hay buenos abogados, Sí, sí, malos sí, puede ser abogados, usado buenos como un- reporteros, malos reporteros. Como un arma. o Como un puede arma ser- de doble filo, Sí, ¿no? claro. Y más aún el poder que tienen. Y yo creo que ha sido muy, digamos, la prensa poco crítica con el trabajo, por ejemplo, que desplegaron los fiscales del equipo especial Lavajato. Porque si no, esto se pudo evitar. Todas las deficiencias que ahora recién se están advirtiendo, hay muy pocos periodistas que lo advirtieron en su oportunidad. Pero, digamos, había un gran conglomerado que apuntalaba, y de él era uno de ellos el que, digamos, endiosaba prácticamente a los fiscales, eran héroes nacionales. Hasta ahora ¿verdad? lo sigue haciendo. Y hasta ahora Hace lo poco siguen apareció siendo. el señor Gorriti haciéndolo. No, y a mí me causa excesiva sorpresa que tan airosamente salga a declarar el propio periodista diciendo que ha habido una irregularidad y que el fiscal de la nación llamó y tuvo que hacerlo. Oye, un momento. Y resulta que luego cuando Chávarri pide simplemente explicaciones al equipo especial, eso sí es delito. A pesar de que sí era parte de sus funciones pedir que le esclarezcan cuál era la función que cumplía el equipo Sí, es el especial. jefe, Lavajato. y obviamente. Entonces siempre es la doble vara, ¿verdad? Entonces el día de mañana, porque eso lo ha dicho, lo ha reconocido la propia fiscal de la nación, o sea, que un fiscal de la nación llame, Fabricio, a un fiscal que está realizando una investigación y le diga, oye, ya deja de realizar esa diligencia, en el Perú ya no es delito. Ya no es delito. Cuando en el caso de los cuellos blancos, solo tener un intercambio de comunicaciones ya es tráfico de influencias, ya es negociación incompatible. Entonces yo creo que se ha trastocado todo ello. Y la que está jugando un rol determinante en desprestigiar al Ministerio Público es la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. En un programa de televisión dijo, no, que esta persona, es decir, Rurush, no denunció a tiempo. Ah, ok. O sea que ahora denunciar a destiempo ya constituye una falta propia atribuible a quien debe formular la denuncia y ya no es delito. Yo jamás he escuchado esa lógica, Es ilógico, Fabricio. sí. Es absolutamente Sí, ilógico. es Tú ilógico. tienes que perseguir el delito porque sí, haya denunciado tardíamente o tempranamente, porque si no, no investigaríamos los casos de los cuellos Ya, blancos. ¿qué cosa es eso? ¿Cuál es la razón? ¿Falta de preparación? ¿No son buenos abogados? ¿O hay un ánimos de hacerlo así, pese a saber que no es correcto? Mira, el problema, yo tenía altas expectativas de esta fiscal de la Nación, por ejemplo, pero con los argumentos que ha dado respecto al archivo del fiscal Pablo Sánchez Velarde, te juro que eso no pasaría el filtro ni siquiera de un estudiante de Derecho, ¿no? O sea que de acuerdo a esa lógica jurídica, que un fiscal llame a un fiscal provincial para impedir la realización de una diligencia que no es de su competencia, no es delictivo. Y eso nos lo enseñan en teoría del delito. Lo escuchamos. ¿No? Por para supuesto. que la gente porque es un tema que creo que la gente tiene que recordarlo bien. Tenemos a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, al fiscal Pablo Sánchez y a Gorriti en una intervención al IDL. No, ¿todavía no? Es visual. Ok, pongámoslo para poder recordarlo, por favor, con el doctor Andy Carrión, que estaba con el tema. Iba a hablar con el tema de la pena de muerte y qué hacer con los incorregibles. Pues es una situación, pero ya será para otro motivo. San Agustín habló mucho de eso, ¿eh? Agustín Dipona. El tema del dominus gladius, es decir, el dominio de la espada. ¿Qué hacemos con el incorregible, con el que ya no tiene solución, ya el malo malo, que no se va a resocializar? Esa es una cuestión interesante, pero pasemos eso luego. Ese es el momento en el que Delia Espinosa está, todo indica, blindando al señor Pablo Sánchez. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, decidió no continuar con la investigación contra el señor Pablo Sánchez. A ver, obvio, tras la llamada polémica del señor Gustavo Gorriti. Él dice, Gorriti, que el allanamiento ahí de él en el 2018 por el fiscal Rodrigo Ruruch fue ilegal y por eso intervino al fiscal Pablo Sánchez paralizando el trabajo de Ruruch. Falso, no fue allanamiento. Fue una mera diligencia de exhibición de pruebas, no de incautación, doctor. Mira, y aquí hay que hacer, digamos, una clara diferenciación. Ok, partamos de la idea de que la diligencia que implementó, desplegó Ruruch fue absolutamente ilegal y arbitraria. Partamos de esa idea. Bueno, entonces también en este supuesto debe de intervenir el fiscal de la Nación o existen los canales regulares para denunciar ese hecho, el órgano de control del Ministerio Público o incluso si ha habido un abuso de autoridad y así lo han considerado los IDL, ¿por qué no fueron y le imputaron el delito, lo denunciaron por abuso de autoridad? Y que un fiscal, otro, investigue a Ruruch porque precisamente abusó de la autoridad realizando esta diligencia de exhibición. Existen canales adecuados para también poder viabilizar, Fabricio, este tipo de irregularidades, pero jamás un fiscal de la Nación, porque él no tiene absoluta competencia para nada.
Él lo único que tiene competencia es para dirigir el Ministerio Público y para investigar a altos O sea, funcionarios. no se puede meter en la chamba de un No, fiscal, porque evidentemente ese fiscal tiene que hacerlo de manera, no arbitraria, digamos. No arbitraria. Han habido muchos casos de jueces supremos que han sido procesados por llamar, por ejemplo, a Walter Ríos. Escuchemos qué cosa fue lo que dijo el ex fiscal Rodrigo Rurich. Él narra el ingreso, dice que Pablo Sánchez le ordenó suspender la diligencia IDL, etcétera. Adelante, por favor. Procedo a tocar la puerta y soy atendido por el señor Glaser Tuesta y la abogada Cruz Silva, a quienes les explico. Antes de ingresar les digo que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria, ello a mérito de que habían publicado 2 audios el día 7 y el día 8. ¿Qué me dijo Glaser Tuesta? Si hablas de los audios, eso ya hemos hablado con Pablo Sánchez Velarde. Y todos los audios lo tiene Gustavo Gorriti. Eso fue el término. Si quieres los audios, tienes que entrevistarte con él. Él en estos momentos no se encuentra. Sin embargo, entre las 12 del mediodía aproximadamente, recibo una llamada del fiscal Pablo Sánchez Velarde, a lo que me dijo inmediatamente suspende la diligencia. Y yo trato de explicarle, así doctor, efectivamente ha llegado la prensa, y de forma alterada me dijo, te estoy diciendo que suspenda la diligencia inmediatamente o atente a las consecuencias. A lo que mi persona le dijo, ya, lo que usted disponga, doctor. Delitos que hemos comentado, si no hay muchos delitos más, ¿no? Personas traficando influencias, generando, coacciones respecto a una persona o un fiscal que puede, y te lo digo, Fabricio, puede ser hasta ilícita la intervención de Rurich, pero existen canales para quejarse de ello. O sea, que el día de mañana uno cree es que no le convenía, pues. Tenía que solucionarse ya en el acto. No podía... No podía llevarse los audios, ¿no? Claro, no podía pasar más tiempo, claro, digamos. Pero eso es absolutamente irregular. Y eso que estamos partiendo de un análisis de ilicitud incluso de la intervención del ex fiscal de Rurich. Que no ha sido así. Que no ha sido así. O sea, si no, él estaría procesado ahora Sí, claro, por abuso de autoridad o alguna otra denuncia que haya sido pertinente. Lo que me queda en la retina es y él lo acepta, ¿no? Es la reacción, sí señor, ¿no? Bueno, lo vamos. Claro, estaba cuidando su chamba. Y ahí viene la discusión previa que tuvimos, que es de el fiscal provisional. Porque es evidente que al ser provisional, pues cualquier orden del superior, del fiscal de la nación, puede motivar a que te saquen del cargo. Pero ¿qué hubiera pasado si es un fiscal titular? Hubiera tenido mayor poder para poder imponerse, ¿verdad?, dentro de las diligencias propias que él cree conveniente llevar adelante. Entonces, y se conecta con la discusión que tuvimos, ¿no? Y él mismo lo ha señalado, era el fiscal de la nación, que él no podía decirle no, y además ahora ya no es fiscal. Entonces, eso viene conectado precisamente con la seguridad jurídica que deben tener todos los funcionarios públicos, sobre todo a este nivel, que toman decisiones importantes de que estén garantizados sus puestos en la administración pública. Permítame la tontería de la pregunta. ¿Se va a solucionar esto en algún momento? ¿Vamos a ver un ministerio público como más o menos debería ser en algún momento? Yo creo que el Ministerio Público durante los últimos años, Fabricio, ha estado en una lucha intestada de poderes. Resulta que Rafael Vela era más poderoso que el fiscal de la Nación. Y lo ha demostrado el caso Chávez. El propio José Domingo ¿no? Pérez. El propio José Domingo Pérez, un fiscal provincial que era más poderoso que el fiscal de la Nación. Yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creí que lo iba a hacer la fiscal Delia Espinosa, pero hay que imponer autoridad a través del ejemplo. ¿Cómo vas a imponer autoridad, verdad, señalando de que la llamada de un fiscal de la nación, un fiscal provincial, no es ilícito? Si tú vas a perseguir a todos, vas a denunciar a congresistas de la República, vas a perseguir a la presidenta de la República, pues mide con la misma vara a los demás. Esa es la mejor autoridad que pueda generarse una fiscal de la nación. Okay, entonces, ¿estamos hablando de que Pablo Sánchez 2.0? Yo creo Juan que Carlos sí. Villena en holograma o algo así. Yo creo que sí, porque al final, si es que ella no es consecuente con la medición jurídica respecto a los demás casos, lo único que está haciendo es de legitimarse y lo clásico que siempre hablamos, ¿no? Medir de a dos varas, ¿no? Para la ley para mis amigos, ¿verdad? Mis enemigos, y bueno, simplemente la conmiseración para mis amigos. Y yo creo que eso no puede ser, porque aquí estamos hablando, siempre uno habla de caviares, etcétera, ¿no? Esa doble moral. Y esto es doble moral, o sea, para unos una llamada sí es delictivo y para otros no, dependiendo de quién se trate. Sí. Y eso es lo que nos está demostrando el caso Pablo Sánchez. Sí, el sino, a ver, quizá a veces ya suena medio cansado estar etiquetando de caviares a todo el mundo, etcétera, o quien no piensa como uno, pero Y si aquí algo no lo hemos hecho. pero si algo tenemos que identificar en el actuar de ciertas personas que son entendidas normalmente como caviares, es esa doble moral, ese doble rasero de medir para tus amigos o para tus intereses de una manera las cosas, y cuando es todo lo contrario, ahí sí
Mira, ley. si seguimos la lógica que ha utilizado la fiscal de la Nación, mañana todos los casos en los cuales hayan funcionarios tratado de intervenir en una causa distinta deben estar archivados. Exacto. ¿No? Sí. Si seguimos el precedente de Sí, Pablo claro. Sánchez. Entonces ya no es ilícito, no es irregular. Y es más, se dicen, no, pero aquí hay un hecho ilícito y el mismo partícipe de estos hechos, digamos el agraviado, que en este caso es el fiscal Rurrich, el coaccionado, ¿no? A pesar de que él ha formulado la denuncia, el argumento, yo diría, sin lógica argumentativa sería, no, es que tú debiste denunciar a tiempo. ¿Y eso qué rol juega dentro de la ilicitud propia? Y eso es lo que lo ha afirmado la propia fiscal de la Nación. Doctor, una consulta antes de irnos, para hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero me interesa su opinión. ¿Qué opina usted de la demanda de Brookfield en el CIADE ante el Estado peruano? 2.7 troncos, 2.000 millones de dólares, un Mira, montón de dinero. es Me descomunal. dicen mis díceres que la vamos a perder. Bueno, yo creo que hay cierta responsabilidad también de la justicia peruana, porque todavía hasta el día de hoy no tenemos ninguna sentencia por el caso que se está denunciando, que está vinculado a Susana Villarán. Es decir, Susana Villarán debería Avanzado. estar sentenciada ya. Debería estar sentenciada. Hay reconocimiento de otros funcionarios que han advertido que en efecto han sido sobornados para poder otorgar este tipo de obras. Pero hay otro tema importante, y yo creo que ahí sí fue muy inteligente la estrategia que implementó el alcalde de Lima, es irse a los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay reglas muy, muy rigurosas para la debida diligencia. ¿A qué me refiero? De que si una empresa como Brookfield va a comprar otra como Rutas de Lima, pues uno tiene que establecer un procedimiento de debida diligencia. ¿Qué tiene que hacer? Preguntarse, ¿esta empresa está vinculada a actos de corrupción? ¿Hay alguno que está siendo procesado, investigado? ¿Hay, digamos, funcionarios que han reconocido su participación? Correcto. Y ya a la fecha de la compra, que fue en el año 2017, se tenía una sentencia del 2016 en propio Estados Unidos. Un acuerdo en el cual el propio Odebrecht, por ejemplo, reconocía que había implementado actos de corrupción en nuestro país para hacerse determinadas obras. Y en Brasil ya teníamos condenado, incluso estaba Lula da Silva y otros funcionarios, los propios funcionarios de Odebrecht ya estaban condenados. ¿Pero qué significa lo que me está diciendo? ¿Que hay Eso posibilidades de que significa- no la perdamos? Significa de que podríamos hacer valer, y de hecho que ya ha habido una entrevista importante de unos abogados que tuvo en el programa de Philip Butters, que en su oportunidad la tuvo en Willax, en la cual se citó a los abogados y ellos mismos señalaron de que se estaba pidiendo toda la información al Departamento de Justicia y al Poder Judicial norteamericano para que exijan a Brookfield si es que ellos al momento de la compra Sabían. realizaron o no el procedimiento de debida diligencia, o se hicieron a los locos, ¿no? Dicho coloquialmente, es decir, si ocultaron información de cara a hacerse con un contrato millonario, porque claro, ¿cuál es el contrato más jugoso que tienen las empresas? Aquello que te da liquidez inmediata. ¿Y cuál es la empresa o el negocio que te da liquidez inmediata? Peaje. El peaje. Claro. Porque todos pagan de manera Todos los días efectiva, tienes plata todos nueva. los días, en cada momento tienes dinero y tienes mucha liquidez, que antes era lo que alimentaba la Municipalidad de Lima, pero que por estas tratativas corruptas se le otorgó más bien la concesión a una tercera empresa. Y yo creo que aquí, si es que apresuran este procedimiento iniciado ya en el Departamento de Justicia, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y además en el Poder Judicial norteamericano, podrían esas pruebas de la indebida diligencia o de la negligencia que tuvieron los de Brookfield aportarla también al procedimiento arbitral que ellos acaban de iniciar. Porque es cierto, ya han habido 2 arbitrajes que han sido ganados por ellos en el ámbito internacional. ¿Pero por qué? Porque el exalcalde Muñoz no se defendió. No defendió los intereses propios de la municipalidad, se allanó. O sea, no defendió los intereses del Estado peruano, en este caso representado por la municipalidad. Pero ahora sí, y tienen que defenderse con todas las armas y el Poder Judicial peruano tendría que avanzar también con el proceso que hasta ahora todavía no se ha iniciado en contra de Susana Villarán y otros. Jorge Muñoz. No le perdono a Jorge Muñoz una cosa. ¿Cómo le quitó los estacionamientos gratuitos a la gente al lado del Parque Kennedy para meter una empresa que te cobra 7 soles por el estacionamiento? Ya, es un detallito que te indica cómo piensa el alcalde y seguramente cómo ha actuado. Espero que no debajo de la mesa. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Fabrizio, por la invitación. Ha sido Siempre muy un amable. placer. Siempre es interesante y además instructivo escucharlo. Gracias a ti. Bien, Dios le bendiga. Muchas Dios te gracias. bendiga.